El sol del mediodía castigaba la tierra seca, transformando el aire en un vapor trémulo que distorsionaba la imagen de la pequeña iglesia blanca. Afuera, apoyada en la cerca de alambre de púas que delimitaba el terreno sagrado, estaba Lía. Sus hombros, curvados bajo un peso que nadie veía, sostenían el vestido de algodón descolorido, la única prenda que aún guardaba algo de color en su vida gris. Desde dentro del templo, la voz del pastor Arnaldo resonaba como un trueno, poderosa y sin misericordia, hablando sobre la mancha del pecado que corrompe el alma y aleja a los puros de corazón. No decía su nombre, pero cada palabra era una piedra lanzada en su dirección y ella sentía el impacto de cada una de ellas. A través de las ventanas, las miradas de los fieles eran espías crueles, confirmando su sentencia de exclusión con un placer sombrío y devoto, satisfechos de que hubiera una pecadora visible para validar su propia santidad. Lía cerraba los ojos, pero la escena que la atormentaba estaba grabada en sus párpados: el error, la vergüenza, el dedo acusador del pastor expulsándola de la comunidad que era su único mundo. La etiqueta de pecadora se había convertido en su piel y el desprecio del pueblo en el aire que respiraba. El viento caliente levantaba el polvo rojo, pegándose a su piel sudorosa como un recordatorio constante de su impureza. El sermón alcanzó su clímax con una condena final sobre los frutos podridos que jamás podrían volver al árbol sagrado, y, en ese preciso instante, la campana de la iglesia sonó, no como un llamado a la oración, sino como el martillo de un juez golpeando su estrado. Ella permaneció allí, una estatua de resignación y dolor, la personificación de la perdición que él tanto predicaba, una figura solitaria contra la vasta aridez que reflejaba su propia alma desolada. Su casa era un reflejo de su existencia, una pequeña cabaña de madera en la periferia del pueblo, donde el polvo de las calles sin pavimentar se acumulaba. En las ventanas como un sudario. La rutina de Lía era un ritual de silencio y soledad, movido por el recuerdo de lo que un día fue una vida plena. Por la mañana, buscaba agua en el pozo comunal, sintiendo las miradas cortantes como cuchillos en su espalda, un recordatorio diario de su exilio social. Cuidaba un pequeño jardín en la parte de atrás, donde las plantas se empeñaban en marchitarse bajo el sol implacable, al igual que su esperanza. El único sonido que rompía el silencio opresivo era el del viento, un susurro melancólico que parecía cargar las voces acusadoras del pueblo, invadiendo cada grieta de su morada y de su alma, repitiendo incesantemente que estaba y siempre estaría completamente sola. Cada objeto en su casa contaba una historia de abandono. La mecedora en el porche, que había pertenecido a su abuela, crujía con el peso de la soledad. La mesa de madera, puesta para una persona, era un altar diario a su condición de paria. Comía despacio, sin sentir el sabor de los alimentos, el pan duro y el agua insípida, siendo solo el combustible para mantener un cuerpo que ya no sentía placer en vivir. Por la noche, la oscuridad de afuera era menos intensa que la que habitaba dentro de ella. Las estrellas, distantes y frías, parecían los ojos de Dios, observándola con la misma indiferencia gélida de la comunidad que la había condenado. Lía ya no rezaba. Las palabras parecían haberse perdido en algún lugar entre la vergüenza y la aceptación de su castigo terrenal. Si historias como esta te emocionan, suscríbete al canal y activa la campanita. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad y país nos acompañas. Ir al pueblo era su prueba semanal. Caminaba con la cabeza gacha, el rostro cubierto por una sombra que no era solo la del sol. La gente se apartaba, no por respeto, sino por repulsión, como si su simple presencia pudiera contaminarlos. Las madres acercaban a sus hijos, los hombres desviaban la mirada con una mezcla de desprecio y curiosidad lasciva, y las mujeres susurraban detrás de abanicos improvisados con las manos. Una vez, en la panadería, el panadero le entregó el pan del día anterior, duro como una piedra, mientras el olor del pan fresco y caliente flotaba en el aire, un lujo que le era negado. Pagó, agradeció con un gesto de cabeza y se fue, tragándose la humillación junto con la saliva seca.
Cada paso de vuelta a casa era un viaje de 1000 kilómetros de vergüenza. Los domingos, el aislamiento de Lía se volvía aún más agudo. Mientras el sonido de los himnos y la predicación del pastor Arnaldo invadía su cabaña, ella se sentía la única alma perdida en un mundo de salvos. Era un tormento voluntario. Podía cerrar las ventanas, pero una parte masoquista de su alma necesitaba oír, quizás para castigarse, quizás para recordar lo que había perdido. Fue en uno de esos domingos que el destino, o tal vez una fuerza mayor, decidió intervenir. El calor era sofocante, y el sermón del pastor estaba particularmente encendido, hablando sobre la pureza de los niños y la corrupción del mundo adulto. Dentro de la iglesia, el aire era denso, pesado con el olor a madera antigua y a la hipocresía devota que impregnaba las paredes y los corazones de los presentes. Sentado en la primera fila, apretado entre su imponente padre y su madre de mirada ansiosa, estaba Gabriel. El niño de 6 años vivía en un capullo de silencio. Sus labios nunca habían formado una sola palabra. Sus ojos, sin embargo, hablaban más que cualquier sermón. Eran 2 ventanas a un alma pura que observaba el mundo sin los filtros del juicio. Mientras su padre tronaba desde el púlpito, Gabriel no oía las palabras de condenación. Sus ojos estaban fijos en la figura solitaria de afuera, la mujer que siempre estaba allí, de pie junto a la cerca. No veía a la pecadora que todos describían. Veía una tristeza tan profunda que parecía un espejo de su propio silencio, una soledad que, de alguna manera, él comprendía íntimamente. Había una línea invisible que conectaba la quietud del niño con la desolación de la mujer. Lía, afuera, sentía el peso de aquel sermón específico que parecía describirla como la serpiente en el jardín de aquella comunidad inmaculada. Una lágrima solitaria rodó por su rostro polvoriento, un río minúsculo en un paisaje de sequía. Fue esa lágrima, brillando bajo el sol despiadado, la que actuó como un faro para Gabriel. No entendió la razón, pero sintió el dolor de ella como si fuera suyo. En su mundo sin palabras, las emociones eran el único lenguaje verdadero, y la de Lía era un grito desesperado que solo él podía oír. Un impulso puro e inexplicable se apoderó de su pequeño cuerpo, una necesidad de cruzar la frontera entre lo sagrado y lo profano. Con una agilidad sorprendente, Gabriel se deslizó del banco, escapando de la mano de su madre, que intentó sujetarlo demasiado tarde. Un murmullo de asombro recorrió la congregación cuando el niño, el hijo mudo del pastor, comenzó a caminar por el pasillo central, no hacia el altar, sino hacia la puerta abierta de la iglesia. El pastor Arnaldo se detuvo a mitad de una frase, la Biblia abierta en sus manos. Sus ojos siguieron a su hijo, la confusión transformándose en una furia contenida. El orden de su universo perfectamente controlado estaba siendo quebrantado. El niño no dudó, sus pies descalzos moviéndose con una determinación que nunca antes había mostrado, cruzando el umbral de la iglesia y saliendo a la luz, cegadora del sol. El tiempo pareció detenerse. Todas las miradas antes enfocadas en Lía con desprecio, ahora se volvieron hacia ella con un horror perplejo. La mujer, asustada por la conmoción, levantó la cabeza y vio la pequeña figura que venía en su dirección. Gabriel se detuvo a centímetros de ella, sus ojos grandes y serios estudiando su rostro. No sonrió, ni emitió ningún sonido. Lentamente, como si estuviera realizando un acto sagrado, levantó su mano pequeña y sucia de polvo. Lía contuvo la respiración, su corazón latiendo descompasado contra las costillas, un tambor anunciando un evento imposible. Esperaba una piedra, un insulto, pero lo que vino fue algo que había olvidado que existía. La ternura de un toque humano desprovisto de todo juicio. La punta de los dedos de Gabriel tocó su mejilla, en el camino húmedo dejado por la lágrima. El toque fue ligero como el ala de una mariposa, pero cargaba el peso de un milagro. Para Lía fue como si una fuente de agua pura hubiera brotado en su desierto particular, lavando años de vergüenza y soledad con un solo gesto. Una segunda lágrima cayó, esta vez no de tristeza, sino de un sentimiento abrumador que no podía nombrar. En ese instante,
La barrera entre la pecadora y el inocente se deshizo. Eran solo dos almas solitarias reconociéndose bajo la mirada atónita de un mundo que ya no podía comprenderlos, un mundo cuyo juicio había sido súbitamente silenciado por la pureza de aquel encuentro. La esposa del pastor, pálida, como un fantasma, corrió afuera y apartó bruscamente a Gabriel de Lía, como si la mujer fuera una enfermedad contagiosa. El niño no se resistió, pero sus ojos permanecieron fijos en los de ella, prometiendo algo que aún no tenía nombre. El incidente se convirtió en el tema principal del pueblo, solidificando la imagen de Lía como una bruja, una mala influencia que ahora intentaba corromper al niño más puro de la comunidad. La presión sobre ella aumentó. El pastor Arnaldo la confrontó en la calle, su voz un siseo bajo y amenazador, ordenándole que se mantuviera alejada de su hijo. La veía no solo como una pecadora, sino como una amenaza directa a su autoridad moral y al frágil equilibrio de su propia fe atormentada. Sin embargo, la conexión entre Lía y Gabriel ya había echado raíces. El niño, ahora más vigilante, encontraba maneras de escapar y acercarse a su cabaña. Eran encuentros secretos, breves y silenciosos, en el límite del bosque que bordeaba la propiedad de Lía. Él no hablaba, y ella no necesitaba que lo hiciera. Su comunicación se basaba en pequeños regalos. Un día, Lía encontró una piedra lisa y perfectamente redonda en su umbral. Al día siguiente, ella dejó allí una pequeña flor silvestre que había logrado cultivar. Era un lenguaje propio, un código de afecto que desafiaba el odio del pueblo. Esos encuentros se convirtieron en el único sustento de Lía, la prueba de que su alma todavía era capaz de nutrir y recibir amor. Una tarde, mientras remendaba una de sus ropas en el porche, Lía vio a Gabriel acercarse con cautela. Traía en las manos algo que sostenía con extremo cuidado, un pequeño pájaro de madera, toscamente tallado, probablemente por él mismo. Lo colocó en el escalón del porche y retrocedió, observándola con una expectativa ansiosa. Lía tomó el objeto, el corazón desbordado de una ternura dolorosa. La madera era áspera, las alas desiguales, pero para ella era la obra de arte más preciosa del mundo. Le sonrió, una sonrisa genuina que no había aparecido en su rostro en años, y el niño le devolvió la sonrisa, un brillo de alegría iluminando sus ojos silenciosos antes de correr de vuelta a las sombras. Ese pequeño pájaro de madera se convirtió en un tótem para Lía, un símbolo de su redención personal. Lo sostenía por las noches, sintiendo la textura de la madera contra su piel, un recordatorio físico de que no estaba completamente sola. Aquel gesto de pura bondad de un niño que el mundo veía como roto le dio una fuerza que no sabía que poseía. Empezó a levantar un poco más la cabeza al caminar por el pueblo. El desprecio de los demás todavía la hería, pero ahora había un escudo invisible alrededor de su corazón, forjado en el silencio de un niño y en la belleza de un regalo imperfecto. No sabía qué rumbo tomaría su vida, pero por primera vez sentía que había una dirección. La furia del pastor Arnaldo, sin embargo, crecía en la misma proporción. Veía la conexión entre su hijo y la pecadora como una afrenta personal, un castigo divino por alguna falla secreta en su propia fe. Su esposa, una mujer quebrantada por la sumisión, intentaba controlar a Gabriel, pero el niño parecía movido por una fuerza mayor. El pastor intensificó sus sermones, usando metáforas cada vez más directas sobre lobos con piel de cordero y la tentación que se esconde a la vista de todos. La comunidad, inflamada por sus palabras, comenzó a ver a Lía no solo como una exiliada, sino como un enemigo activo. La culpaban por la terquedad del niño, por la sequía que persistía y por todas las pequeñas desgracias que caían sobre el pueblo. Lía se vio acorralada. El afecto que sentía por Gabriel era la única luz en su vida, pero sabía que esa luz estaba poniendo al niño en peligro, atrayendo sobre él la ira de su padre y del pueblo. La elección que se dibujaba en su horizonte era la más cruel de todas. Para proteger a la única persona que la veía con bondad, tal vez necesitaría alejarse, sumergiéndose de nuevo en la oscuridad total,
o podría luchar por esa conexión, enfrentando la furia de una comunidad entera. Al encontrar una nueva flor dejada por Gabriel en su ventana, un pequeño y vibrante punto de color en su mundo gris, sintió el peso de esa decisión inminente, un dilema que su corazón herido no sabía cómo resolver. La naturaleza, como si estuviera cansada de la hipocresía humana, decidió intervenir. El día de la fiesta anual de la cosecha, cuando el pueblo se reunía para agradecer una abundancia que no se reflejaba en sus corazones, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes pesadas, del color del plomo, rodaron sobre las colinas secas, trayendo consigo un viento que no refrescaba, sino que azotaba. El aire se volvió denso, eléctrico, cargado con la tensión acumulada de meses de juicio silencioso y odio susurrado. La primera gota de lluvia, gruesa y pesada, golpeó la tierra polvorienta con un sonido sibilante, como una lágrima de un dios enojado. La tormenta que se formaba no era solo un evento climático, era un presagio, un espejo de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre el alma de aquella comunidad. En medio del ajetreo para proteger los puestos de comida y los arreglos de la fiesta, un grito agudo cortó el aire, más penetrante que el aullido del viento. Era la esposa del pastor. Gabriel había desaparecido. El pánico se instaló como una plaga instantánea. El pastor Arnaldo, que estaba en el estrado preparándose para el discurso de apertura, sintió que la sangre se le helaba. Su rostro, siempre una máscara de control inquebrantable, se deshizo en una expresión de puro terror paternal. La fiesta de la cosecha fue olvidada. La tormenta, ahora cayendo con furia total, se convirtió en el escenario de una pesadilla. Las campanas de la iglesia, que debían sonar en celebración, ahora sonaban en alarma, su sonido desesperado mezclándose con el rugido de los truenos, anunciando que el niño más frágil del pueblo estaba perdido en la furia de la naturaleza. La búsqueda comenzó de forma caótica, con hombres gritando el nombre del niño contra el viento y mujeres llorando en grupos, pero el miedo, como un suelo fértil, rápidamente dio paso a la semilla de la malicia que el propio pastor había plantado. Un susurro comenzó, bajo, pero extendiéndose como fuego en pasto seco. Fue ella, la pecadora. La ausencia de Gabriel ya no era un accidente, sino un acto de venganza, un hechizo lanzado por la mujer que habían desterrado. La tormenta se convirtió en la prueba de su culpa, una señal divina de que las fuerzas de la oscuridad estaban en acción, liderando a la turba ya no como un guía espiritual, sino como un padre cegado por el dolor y la ira. El pastor Arnaldo gritaba el nombre de Lía, y en su voz no había súplica, sino la promesa de un castigo inminente. Lía, en su cabaña, oía el caos acercándose. El sonido de las campanas y los gritos la alcanzaba, y un frío helado recorrió su espalda. Sabía, con una certeza que venía del fondo de su alma, que Gabriel no estaba con ellos. La conexión silenciosa que los unía era un hilo invisible que ahora tiraba de ella con urgencia. Cerró los ojos y recordó. Recordó el lugar secreto que él le había mostrado, un pequeño rincón en la curva del río donde le gustaba sentarse, observando los peces pequeños y las piedras lisas, un lugar que representaba la paz en su mundo silencioso. Con el corazón martilleando en su pecho, se dio cuenta del peligro mortal. El río, alimentado por la lluvia torrencial, estaría ahora transformado en un monstruo de aguas lodosas y furiosas, un devorador de orillas y de vidas. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo hacia la tormenta. El mundo se transformó en un borrón de lluvia y viento. El vestido de algodón, empapado en segundos, se pegó a su cuerpo, y el lodo helado se metía entre los dedos de sus pies descalzos, intentando atraparla en el suelo. Cada relámpago que rasgaba el cielo iluminaba un camino traicionero, y cada trueno que seguía sonaba como la voz condenatoria del pastor, resonando en su mente. Pero el amor que sentía por aquel niño silencioso era una fuerza motriz más poderosa que cualquier tormenta. Corría no solo para salvar a un niño, sino para proteger la única chispa de bondad que había encontrado en su mundo de oscuridad, la única prueba de que su alma todavía era digna de ser amada. Lo encontró exactamente donde su corazón le dijo que estaría. Gabriel
Estaba acurrucado al borde del barranco, a pocos centímetros del agua, embravecida que subía con una velocidad aterradora. El río ya no era un arroyo tranquilo, sino una bestia marrón y violenta, rugiendo y arrastrando ramas y escombros en su corriente mortal. El niño estaba paralizado, su rostro pálido alternando entre la fascinación y el terror, atrapado en su silencio, incapaz de gritar por ayuda. Cuando vio a Lía emerger de la cortina de lluvia, un destello de alivio brilló en sus ojos. En el exacto momento en que ella lo alcanzó, una poderosa ola golpeó la orilla, deshaciendo el suelo bajo sus pies. Con un grito, Lía lo agarró, atrayéndolo hacia un abrazo apretado y protector. Fue en ese preciso instante que la turba llegó. Liderados por el pastor Arnaldo, emergieron del sendero empapado, sus linternas arrojando sombras danzantes y siniestras. La escena que vieron confirmó sus peores sospechas. La pecadora, al borde del río peligroso, sosteniendo al niño desaparecido. Para sus mentes envenenadas por el prejuicio, aquello no era un rescate, era la prueba final de un secuestro, un ritual profano interrumpido. «¡Suelta a mi hijo, demonio!», gritó el pastor, su voz quebrada por el dolor y la furia. Los hombres avanzaron, sus rostros endurecidos por la certeza de su justicia, listos para arrancar al niño de los brazos de aquella que consideraban la personificación del mal y darle el castigo que merecía. Lía se giró, usando su propio cuerpo como un escudo para proteger a Gabriel. Se enfrentó a la multitud, con los ojos fijos en los del pastor, y en su mirada no había miedo, sino una profunda e inquebrantable tristeza por su ceguera. Se preparó para la violencia, para el juicio final que se ejecutaría allí, a orillas del río furioso. El pastor dio un paso más, el brazo levantado para arrancarla de su hijo. Pero entonces algo cambió. Gabriel, que tenía el rostro escondido en el hombro de Lía, se giró lentamente. Miró el rostro colérico de su padre, a los hombres con los puños cerrados, a la tormenta a su alrededor, y en medio del caos, una calma sobrenatural descendió sobre él. Abrió la boca, aquel portal de silencio. El mundo pareció contener la respiración. El aullido del viento, el rugido del río, los gritos de odio, todo se disolvió en un zumbido distante. El tiempo se curvó en torno a aquella pequeña figura en los brazos de Lía. En el silencio denso y eléctrico que se formó, la voz de Gabriel sonó. Era una voz que nadie había oído jamás y era sorprendentemente clara, firme y resonante. Su pequeña mano dejó el hombro de Lía y subió para tocar su rostro, el mismo gesto tierno que había desafiado al mundo por primera vez. Sus ojos, grandes y llenos de una sabiduría ancestral, se encontraron con los de su padre, y entonces pronunció la única palabra que importaba, la palabra que era al mismo tiempo un milagro y un veredicto. Con una pureza que desarmó toda la furia del mundo, dijo: «Madre». La palabra quedó flotando en el aire pesado y húmedo, más poderosa que el trueno que acababa de resonar en el valle. «Madre». No fue un murmullo, sino una declaración, una flecha de verdad pura que atravesó la armadura de justicia propia del pastor Arnaldo y golpeó directamente su corazón. Su brazo, que estaba levantado para atacar, cayó inerte a su costado. El odio en su rostro se deshizo, reemplazado por una ola de shock, incredulidad y finalmente un dolor abrumador. Miró a su hijo, no en los brazos de una pecadora, sino en el regazo de una figura maternal que había despertado en él el milagro que todas sus fervientes oraciones no habían logrado alcanzar. La palabra de Gabriel no fue solo su primera, fue un juicio final, divino, que reescribió todas las reglas, deshizo todas las sentencias y expuso la fragilidad de una fe construida sobre la piedra fría de la exclusión, en lugar de la tierra fértil de la compasión. Los hombres del pueblo, que momentos antes estaban listos para la violencia, retrocedieron como si hubieran tocado algo sagrado. Sus rostros, antes máscaras de furia, ahora reflejaban la confusión y la vergüenza. Se miraron unos a otros y en sus ojos vieron el reflejo de su propia crueldad, ahora expuesta bajo la luz de un milagro innegable. La tormenta, como si su misión estuviera cumplida, comenzó a amainar. La lluvia torrencial se transformó en una llovizna fina y suave,
y el viento furioso se calmó hasta convertirse en una brisa gentil. Un rayo de sol, pálido y vacilante, rompió las nubes oscuras, iluminando la escena a la orilla del río. Era como si el propio cielo estuviera lavando el polvo del prejuicio, bautizando a aquella comunidad en un nuevo entendimiento. Lía, todavía abrazando a Gabriel, era el centro de esa luz, ya no la exiliada, sino una Madonna improbable, ungida por la palabra de un niño inocente. El pastor Arnaldo cayó de rodillas en el lodo. Las lágrimas, que siempre había considerado una señal de debilidad, ahora corrían libremente por su rostro, mezclándose con la lluvia. No lloraba de alivio porque su hijo estuviera a salvo, sino de una agonía profunda por su propia ceguera espiritual. Había pasado años predicando sobre milagros, pero cuando uno verdadero se manifestó ante él, en la forma más humilde e inesperada, estaba listo para destruirlo. Miró a Lía, y por primera vez no vio a la pecadora, la mancha en su comunidad, sino a la mujer que le había mostrado a su hijo un amor tan puro que le dio voz. La mujer que en su silencio y dolor poseía más fe y gracia de lo que él jamás tuvo en su púlpito. El sonido de su sollozo fue el único que rompió el silencio. Una confesión de fracaso y una petición muda de perdón. Lentamente, Lía se acercó al pastor arrodillado, con Gabriel todavía seguro en sus brazos. No dijo nada. No había necesidad de palabras. Su mirada, antes cargada de tristeza y resignación, ahora contenía una paz serena, una fuerza tranquila que ofrecía absolución sin exigir penitencia. Se detuvo frente a él, y Gabriel, con una sabiduría que trascendía su edad, extendió su mano libre y tocó la coronilla de la cabeza inclinada de su padre. Fue un gesto de perdón, un eco del toque que le había dado a Lía, cerrando el ciclo de dolor y juicio. Aquel toque, viniendo del niño que era el símbolo del fracaso del pastor, fue su redención final. Comprendió, en ese momento, que la verdadera casa de Dios no era la estructura de madera y clavos en el centro del pueblo, sino los actos de amor incondicional que florecen en los lugares más inesperados y en los corazones más juzgados. El regreso al pueblo fue una procesión silenciosa y transformada. Lía caminaba al frente, llevando a Gabriel, que se había dormido en su hombro, un ángel de paz después de la tormenta. El pastor Arnaldo y su esposa la seguían, no como líderes, sino como discípulos humildes. La comunidad alineada los veía pasar, sus miradas ahora despojadas de desprecio y llenas de un respeto reverente. El sol, ahora más fuerte, secaba la tierra mojada, prometiendo una nueva estación, una nueva cosecha. Lía, que había sido expulsada de la iglesia como indigna, regresaba no como una pecadora perdonada, sino como un símbolo vivo del mensaje que habían olvidado, que el amor, en su forma más pura, es la única fuerza capaz de obrar milagros, sanar heridas y redimir a todos, tanto a los que son juzgados como a los que se atreven a juzgar. ¿Qué harías en el lugar del pastor al presenciar tal milagro? ¿Puede la compasión realmente borrar años de juicio? Deja tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor y el coraje transforman vidas, dale me gusta al video y suscríbete al canal para más historias como esta.